Desperté en medio de la noche con un frío que no era de este mundo. Mi cuerpo temblaba, pero no por la temperatura, sino por una presencia que no podía ver, aunque la sentía con cada fibra de mi alma. El reloj marcaba las 3:33. Esa hora maldita, esa franja entre el sueño y lo eterno. Me incorporé lentamente, convencido de que todo era un mal sueño. Pero al girar la cabeza hacia la esquina del cuarto, mis ojos se toparon con algo imposible. Una figura alta, encapuchada, sin rostro, envuelta en una sombra que parecía absorber la luz. No se movía, solo observaba, y su silencio gritaba más que 1000 voces. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó, como si algo o alguien sujetara mis cuerdas vocales desde dentro. En ese momento supe que aquello no era una pesadilla, era una manifestación, un aviso o quizás un cobro. Ese mismo día, unas horas antes, mi mejor amigo me había confesado algo terrible. Llevaba años metido en cosas oscuras, brujería, rituales, pactos. No lo entenderías, me dijo, pero hay poder ahí, y ese poder responde si estás dispuesto a pagar el precio. Yo reí incrédulo, pensé que exageraba, me equivoqué. Después de ese encuentro nocturno, mi vida cambió para siempre. Empezaron las voces, primero susurros, luego gritos. No podía dormir, no podía comer, estaba siendo desgarrado por dentro. Algo invisible había entrado en mí y no quería salir. Una noche, al cerrar los ojos, fui arrancado de mi cuerpo. No hay otra forma de describirlo. Caí. No volé, no me deslicé. Caí, como una piedra arrojada al abismo, y cuando finalmente me detuve, comprendí dónde estaba. El infierno. El suelo ardía bajo mis pies, pero no se consumía. Las llamas tenían rostro, gritaban, imploraban. Había miles, millones, todos apretujados, deformados por la desesperación. El olor era insoportable. Carne, azufre, muerte. Pero nada me impactó tanto como el silencio de Dios. Busqué su voz, su presencia, una señal de que no estaba solo. Pero allí, en ese pozo sin fondo, solo reinaba la ausencia. Entonces, recordé lo que dice Isaías 59:2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y lo sentí en carne viva. Una criatura se me acercó. Tenía ojos como carbones encendidos y una sonrisa que destilaba burla. ¿Ahora sí crees?, me dijo. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu Redentor? Quise responder, pero solo salieron lágrimas. No tenía palabras, solo terror. Vi a personas que conocía. Algunos eran líderes religiosos, otros amigos de la infancia. Me miraban con odio, como si yo fuera el culpable de su condena, y entendí que muchos habían llegado allí no por ignorancia, sino por decisiones, por pactos, por jugar con lo sagrado. Recordé lo que había leído una vez, casi por accidente. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y me golpeó como un martillo. El infierno estaba lleno de gente que pensaba que era salva. Mientras recorría ese lugar, un grito desgarrador me paralizó. Venía de una celda hecha de fuego. Dentro, alguien me llamó por mi nombre. No conocía su rostro, pero conocía su voz. Era mi propio yo, una versión mía, condenada, sufriendo eternamente. En ese instante, caí de rodillas y clamé. No sabía a quién exactamente, pero algo dentro de mí clamó por Jesús. Sálvame, susurré. Perdóname, líbrame. Y aunque pensaba que nadie me oiría, una luz atravesó las tinieblas como una espada. Una mano me tomó del pecho y me elevó violentamente hacia arriba. Subía a gran velocidad, dejando atrás el horror. Vi las cadenas romperse, las sombras aullar, los demonios retroceder. No podía verlo, pero sabía que era él, el Cordero, el León, el Rey. Desperté de golpe en mi cama, jadeando. Estaba cubierto de sudor, pero sentía una paz que nunca había
experimentado. El cuarto estaba en silencio, pero esta vez era un silencio lleno de presencia. Jesús estaba allí. Corrí a la Biblia, abrí al azar y mis ojos cayeron sobre Joel 2:32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y lloré, porque lo que viví no fue una alucinación, fue una advertencia, un rescate. Hoy no estoy aquí para impresionarte ni para ganar seguidores. Estoy aquí para decirte que el infierno es real. Lo vi, lo sentí, lo respiré. Pero también vi la misericordia de un Dios que todavía extiende su mano. No sé por qué fui elegido para volver. No lo merecía. Pero si tú estás oyendo esto, no es casualidad. Es un llamado. Es tu oportunidad. Apocalipsis 3:20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Lo oyes? No juegues con lo eterno. No hagas pactos con lo oscuro. No te burles de lo divino. Lo que vi no lo deseo ni a mi peor enemigo. Y lo que sentí al ser rescatado, no lo cambio por nada. Jesús me sacó del abismo, me limpió, me restauró, me envió. Hoy soy testigo, hoy soy libre. Pero tú decides si quieres seguir viviendo como si nada, o si te atreves a rendirte ante Él, porque el infierno existe, pero también existe la cruz, y está vacía, porque Él venció. Pensé que después de aquella experiencia todo sería luz y calma, pero me equivoqué. El enemigo no se rinde fácilmente. Al día siguiente, comenzaron a aparecer señales extrañas en mi casa. Puertas que se abrían solas, objetos movidos del lugar, voces en los rincones. El infierno me había soltado, pero no sin dejar cicatrices. Una noche, mientras oraba, una sombra cruzó el pasillo. No había ventanas abiertas, no había nadie más despierto. Sentí un escalofrío que me heló los huesos. Me arrodillé inmediatamente y clamé el nombre de Jesús. Sentí el ambiente estremecerse. Fue como si cada rincón reaccionara al sonido de su nombre. Lucas 10:19 vino a mi mente como un rayo. He aquí, os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa palabra se convirtió en mi escudo. Comencé a repetirla como un arma, como una espada afilada en 1980, medio de la tormenta espiritual. Durante días tuve que ayunar, no por religión, sino por supervivencia. El ayuno me fortalecía. Cada hora sin comida era un paso más lejos del miedo. Cada oración era una cadena rota. Sentía el Espíritu Santo cubriéndome como un fuego suave, purificador. Empecé a tener sueños proféticos. Vi ciudades en llamas, iglesias dormidas, familias enteras caminando directo hacia la perdición. Nadie gritaba, nadie advertía. Era como si el mundo hubiera aceptado su condena sin luchar. En uno de esos sueños, Jesús me habló, no con voz audible, sino con una autoridad que atravesaba mi pecho. Me dijo: levántate, habla, no calles, porque muchos morirán si tú permaneces en silencio. Desperté con lágrimas en los ojos y una carga en el alma. Comencé a predicar, en parques, en buses, en la calle. Al principio se burlaban de mí. Algunos me llamaban loco, otros fanático. Pero de vez en cuando, alguien se detenía, escuchaba, lloraba y entregaba su vida a Cristo. Esos momentos valían cada rechazo. Vi liberaciones, personas poseídas siendo quebradas por el poder de Dios. Recuerdo a una joven que gritaba blasfemias, con los ojos completamente negros. Le hablé del sacrificio de Jesús. Cuando pronuncié la palabra sangre, cayó de rodillas y comenzó a vomitar un líquido oscuro. Fue libre esa noche. Santiago 4:7 fue mi ancla en muchas batallas. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Era real, no una metáfora. Cuando uno se rinde verdaderamente, el infierno tiembla. Empezaron a buscarme.
brujos, satanistas, personas con vidas dedicadas a la oscuridad. No venían a atacarme, sino a entender. Querían saber por qué su poder ya no funcionaba como antes. Uno de ellos me dijo: desde que predicas, hay algo que interrumpe nuestros rituales. No soy especial. No soy mejor que nadie. Soy un pecador rescatado por gracia. Pero cuando uno se consagra, el cielo responde. Y cuando el cielo responde, el infierno retrocede. He visto con mis propios ojos lo que dice Marcos 16:17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Una madrugada, mientras oraba en el monte, sentí una presencia diferente. Esta vez no era demoníaca, era gloriosa. Me postré rostro en tierra. Una brisa me envolvió y escuché una palabra clara: avivamiento. No para mí, sino para los que están dispuestos a morir al mundo y vivir para él. Volví a casa y comencé a reunir jóvenes. No había micrófonos, ni luces, ni producción. Solo hambre, solo fuego. En poco tiempo empezaron a llegar decenas, luego centenas. Algunos venían con cuchillas, con drogas, con pactos. Salían llorando, sanos, libres. Una noche, durante una vigilia, una columna de humo apareció en medio del salón. Muchos huyeron pensando que era un incendio, pero no olía a fuego. Olía a incienso, a gloria. Aquellos que se quedaron cayeron postrados. Era la presencia de Dios llenando el lugar. En medio del caos espiritual de este mundo, Jesús está levantando una generación sin miedo. Hombres y mujeres que no negocian con el pecado, que no buscan fama, sino almas, que entienden que esto no es un juego, es una guerra. Efesios 6:13 resuena en mí cada día. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Y firme estoy, no por mi fuerza, sino por su espíritu. Si estás leyendo esto, no es casualidad. Hay un propósito, una urgencia, un clamor celestial que te llama a despertar. El tiempo se acaba. La eternidad está a la puerta. Y no hay espacio para tibios. Apocalipsis 3:16 es claro. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Palabras duras, sí, pero necesarias, porque el amor verdadero advierte, el amor verdadero corrige, y Cristo te ama demasiado como para dejarte cómodo en tu condenación. Hoy, yo decidí ser voz, ser testigo, ser trompeta, no importa lo que cueste, porque lo que vi en el infierno nunca se borrará, y lo que experimenté en Cristo, nada lo supera. Los ataques no cesaron. Cuanto más predicaba, más violentas se volvían las represalias del infierno. Soñaba con serpientes, escuchaba pasos detrás de mí en plena madrugada, y en una ocasión encontré marcas de garras en la puerta de mi habitación. Nadie más las vio, pero yo sabía lo que eran. Una madrugada, mientras oraba en mi cuarto, las paredes comenzaron a crujir. Era como si la casa respirara, como si algo se moviera entre los muros. Me levanté con la Biblia en la mano, temblando, y comencé a declarar el Salmo 91 en voz alta. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. De repente, el aire se volvió denso. Me costaba respirar. Una fuerza invisible me empujó contra la pared. No podía moverme. En ese momento entendí que la guerra espiritual no era simbólica. Era real. Estaba siendo atacado por algo que no era humano. No tenía fuerzas, pero mi espíritu sí. Grité desde lo profundo de mi alma. La sangre de Cristo tiene poder. En ese instante, todo se detuvo. El aire se limpió, la presión desapareció, y una paz sobrenatural descendió sobre mí. Supe que el cielo había intervenido. Empecé a entender que todo lo que vivía era preparación. El Señor me estaba entrenando en el secreto para la batalla pública. Como David con el león y el Lietzensientonemtim, oso antes de enfrentar a Goliat.
No se puede derrotar gigantes sin antes haber vencido en lo oculto. Mi familia comenzó a cambiar. Lo que antes era división, ahora era unidad. Mi madre, que nunca había puesto un pie en una iglesia, comenzó a orar en las madrugadas. Mi padre, incrédulo toda su vida, fue quebrantado por el testimonio. Un día me miró a los ojos y dijo: «Hijo, quiero conocer a ese Jesús del que hablas». Lo llevé a una vigilia. No hubo predicación, solo adoración. En medio del cántico, cayó de rodillas y comenzó a llorar como un niño. Nadie lo tocó. Nadie lo convenció. Fue el Espíritu Santo quien lo alcanzó. Ese día entendí que ningún corazón es demasiado duro para Dios. Seguí predicando. A veces con recursos, a veces sin nada. Dormí en pisos de tierra. Viajé horas, en buses rotos. Fui rechazado por iglesias religiosas, pero siempre con una llama encendida en el pecho. Jeremías 29 lo describe perfectamente. Su palabra era en mi corazón como fuego ardiente metido en mis huesos. Fui testigo de milagros. Tumores desaparecieron, ciegos vieron, matrimonios fueron restaurados. Todo eso me impactó, pero lo que más me conmovía era ver a los pecadores arrepentirse. Un alma rendida vale más que 1000 milagros físicos. Un día, en una campaña al aire libre, una mujer se acercó llorando. Me dijo que había estado a punto de suicidarse esa misma tarde, pero alguien le compartió un video de mi testimonio. Lo escuchó, cayó de rodillas en su sala y decidió vivir. No por mí, sino por aquel que me rescató. Gálatas 2:20 es mi lema diario. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cada palabra que digo, cada paso que doy, es por Él. Ya no me pertenezco. Soy propiedad del cielo. He sido amenazado. Me han dicho que me calle, que deje de hablar de lo que vi. Algunos me ofrecen dinero para que me una a sus ministerios, pero disfrazan el pecado con versículos fuera de contexto. El diablo también sabe usar la Biblia. Lo hizo con Jesús en el desierto, pero aprendí a discernir. El Espíritu Santo me guía. No me mueve la fama, ni los seguidores, ni los aplausos. Me mueve el clamor de las almas que aún no conocen la verdad. Me mueve el recuerdo de ese lugar oscuro del cual fui rescatado. Una vez, durante una cruzada en un barrio peligroso, se escucharon disparos. Todos corrieron. Yo también quise huir, pero el Señor me dijo: «Quédate, yo estoy contigo». Me paré sobre un banco y grité: «El único que puede sacarte del hoyo es Jesús». Esa noche, 27 personas entregaron su vida al Señor. Empecé a recibir invitaciones de otros países, pero el Señor me dijo: «Primero, sana tu tierra». Así que recorrí mi ciudad, casa por casa, barrio por barrio, predicando en esquinas, plazas, hospitales. No buscaba eventos masivos, buscaba corazones. La batalla espiritual no se ha detenido. Cada victoria trae consigo un nuevo nivel de guerra, pero también trae un nuevo nivel de gloria. Segunda de Corintios 4:17 me sostiene: «Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. He llorado, he sangrado, he dudado, pero nunca he retrocedido, porque sé quién me llamó, sé de dónde me sacó, y sé a dónde voy. El infierno ya no me da miedo, porque el cielo ya habita en mí». A veces, al cerrar los ojos, recuerdo aquel lugar de tormento. No lo hago por morbo, sino para no olvidar, porque mientras muchos siguen jugando con el pecado, otros ya están pagando el precio eterno. Eso me duele, me enciende, me obliga a seguir. Mi voz puede apagarse un día, mi cuerpo puede desgastarse, pero mientras respire, seguiré diciendo la verdad. Cristo viene pronto, y solo quienes estén cubiertos por su sangre estarán seguros. Los demás ya han sido advertidos. Una tarde, recibí una llamada de una iglesia que nunca había oído nombrar. Me dijeron que alguien les habló de mi testimonio y que querían que compartiera lo que había vivido. Cuando llegué, me encontré con un templo lleno, pero frío, personas sentadas como estatuas, miradas vacías,
cantos sin pasión. Subí al altar con el corazón temblando. No preparé ningún sermón, solo abrí la boca y el Espíritu habló. Conté lo que vi en el infierno, lo que viví en carne y hueso, y la presencia de Dios descendió como una tormenta invisible. Gente comenzó a llorar, otros se arrodillaban, algunos gritaban pidiendo perdón. Una anciana se me acercó al final del culto. Me dijo: «Llevo 30 años en esta iglesia y nunca sentí esto. Hoy entendí que estaba muerta por dentro». Sus palabras me atravesaron, porque entendí que no se trata de religión, sino de vida o muerte. Al salir, vi a un joven llorando junto a su motocicleta. Me pidió que orara por él. Dijo que estaba metido en pandillas, que tenía sangre en sus manos, que ya no tenía esperanza. Le hablé de Pablo, el asesino transformado en apóstol. Le dije que la gracia lo estaba esperando. Oramos allí mismo, en la calle. Él gritaba como si algo lo estuviera rompiendo por dentro. Y en efecto, algo estaba siendo quebrado. Su alma fue liberada. Me abrazó con fuerza, como un niño que vuelve a casa. Ese día, el cielo celebró. Lucas 15:7 cobró sentido para mí. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Sentí que ese gozo descendía en oleadas cada vez que alguien rendía su vida a Cristo. Mi vida dejó de ser mía. Ya no tengo horarios, ya no tengo planes personales. Vivo en misión. Cada día puede ser el último. Cada palabra puede ser la que salve a alguien del fuego eterno. No puedo darme el lujo de callar. He perdido amistades. Algunos me llaman fanático, exagerado, radical, pero prefiero ser rechazado por los hombres que aprobado por el infierno. Porque si el diablo no te resiste, es porque no te teme. Y si no te teme, es porque tal vez estás caminando en su dirección. Una noche, mientras oraba solo en un parque, sentí que alguien se acercaba. Era un hombre sin hogar. Me miró fijamente y dijo: «Tú brillas». Me estremecí. Le pregunté qué quería y respondió: «Solo saber por qué brillas así». Le hablé de Jesús. Lloramos juntos. Esa noche comió, se bañó y durmió bajo techo. Isaías 60:1 me vino a la mente. «Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti». Yo no era la luz, solo el reflejo de aquel que me encontró en la oscuridad. Pasaron los meses y el fuego no se apagó. Al contrario, ardía más. Comenzaron a invitarme a cárceles. Allí descubrí un hambre distinta. Los presos escuchaban con una reverencia que no vi en muchas iglesias. Me miraban con ojos abiertos, como si buscaran una chispa de redención. Uno de ellos, condenado a cadena perpetua, me abrazó al terminar la predicación. Me dijo: «Tal vez nunca salga de estas paredes, pero hoy soy libre por dentro». Su rostro brillaba, sus ojos tenían paz. Allí entendí que la libertad no depende de rejas, sino de quien habita el corazón. Cada experiencia me moldea, cada encuentro confirma mi propósito. No vine a este mundo a ser aplaudido, vine a ser gastado por aquel que me rescató del infierno. Si eso significa ser perseguido, calumniado, abandonado, que así sea. Recuerdo cuando fui a predicar a una aldea lejana. No había electricidad ni agua potable. Caminamos 3 horas a pie. Al llegar, los niños nos esperaban con sonrisas. No sabían lo que era un micrófono, pero sabían lo que era el amor. Esa noche, al aire libre, con una lámpara de queroseno, el cielo tocó la tierra. Un anciano enfermo me pidió oración. Tenía los ojos apagados, la piel cansada. Al orar por él, sus lágrimas cayeron sobre mis manos. Me dijo: «Pensé que Dios se había olvidado de nosotros, pero hoy sé que aún nos ve». Esa frase se clavó en mi alma como una lanza de ternura. Mateo 25:40 susurraba en mi interior: «En cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Esa noche, entendí que Jesús camina descalzo por los caminos olvidados, buscando corazones que lo reciban.
El infierno sigue intentando intimidarme, a veces en sueños, otras veces con personas que aparecen de la nada para maldecirme. Pero ya no tiemblo, porque el que está conmigo es más grande que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4 es mi escudo diario. He perdido cosas materiales, oportunidades, comodidades, pero he ganado propósito, identidad, visión. Nada de lo que dejé se compara con lo que Él me dio, y todo lo que me espera en la eternidad supera cualquier dolor de este mundo. Cada día que despierto, le pregunto al Señor, ¿a quién puedo salvar hoy del fuego? Porque lo que vi allá abajo me marcó, y lo que sentí cuando su luz me rescató, me selló para siempre. Una mañana desperté con el corazón acelerado. Había soñado con una gran multitud frente a una puerta enorme, antigua, tallada con símbolos que no entendía. Algunos intentaban entrar, otros lloraban porque no podían. Una voz desde adentro decía, demasiado tarde. Desperté empapado, en sudor, sabiendo que no era un sueño común. Ese día, mientras caminaba por la ciudad, cada rostro que veía me parecía familiar, como si los hubiera visto en la multitud del sueño. Mi espíritu estaba inquieto. No podía quedarme en silencio. Subí a una banca del parque y comencé a predicar a voz en cuello. Algunos se detuvieron, otros se burlaron, pero uno cayó de rodillas sin que yo lo tocara. Era un joven de unos 20 años. Me confesó que esa misma mañana había pensado quitarse la vida. Había dejado una carta a su madre. Al pasar por el parque, escuchó las palabras, no es demasiado tarde, y se quebró. Lloramos juntos, y ese día aceptó a Jesús como su Señor. A partir de ese momento, Dios comenzó a mostrarme personas, no rostros, sino almas. Las sentía antes de verlas, como si su dolor gritara en silencio. Me acercaba, y sin entender por qué, comenzaba a hablarles justo lo que necesitaban oír. Era el Espíritu guiando cada paso. Un día, una adolescente se me acercó después de una reunión. Me dijo que sufría ataques espirituales desde niña, pesadillas, visiones, parálisis nocturna. Nadie le creía, ni su iglesia, ni sus padres. Me miró con ojos cansados y dijo, solo quiero dormir una noche en paz. Oré por ella con todo mi ser. Esa noche, durmió 12 horas seguidas por primera vez en su vida. Isaías 61:1 se volvió carne en mí. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón. No eran simples palabras. Eran mi misión. Cada quebranto que tocaba me recordaba el mío. Cada liberación era un eco de la mía. Recibí invitaciones para hablar en eventos grandes, teatros, auditorios, templos con tecnología de punta. Pero algo me incomodaba. En algunos de esos lugares sentí más espectáculo que presencia. Vi luces, vi fama, vi aplausos, pero no vi quebranto. Me fui con el corazón dolido. En una ocasión, interrumpí mi propia predicación. Sentí que el espíritu se apartaba. Bajé del altar, me arrodillé frente al público y dije, si el Espíritu Santo no está aquí, no quiero estar yo tampoco. Hubo silencio. Luego, un clamor. Gente llorando, cayendo de rodillas, reconociendo que habían cambiado la gloria por entretenimiento. Desde ese día, hice un pacto con Dios. Nunca predicar sin su presencia. Prefiero una banca de plaza con unción que una plataforma sin fuego. No necesito luces, necesito al Espíritu Santo quemando en cada palabra. Una noche, en medio de una vigilia, una joven empezó a gritar con una voz que no era suya. El demonio, que la poseía, decía, «Este no nos deja trabajar. Donde él va, perdemos terreno». Me estremecí, no por miedo, sino porque entendí que el infierno me tenía fichado. Pero más que eso, supe que el cielo me respaldaba, no por mérito, sino por rendición, porque cuanto más muero a mí mismo, más espacio le doy a Él. Filipenses 1:21 retumbaba
en mi espíritu, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Empecé a visitar hospitales, no con cámaras ni anuncios, sino con aceite y fe. Había cuartos donde no me dejaban entrar, otros donde los médicos me pedían que orara. Vi milagros, tumores que desaparecían, fiebre que se esfumaba, pero lo más bello era ver rostros de esperanza en medio del dolor. En una sala de oncología, un niño de 6 años me tomó la mano y dijo, «Jesús me va a curar». Le respondí, «Sí, pero más allá de eso, Él nunca te dejará solo». Ese niño partió al cielo semanas después, pero lo hizo en paz, cantando una alabanza que aprendió en nuestra visita. Su madre me escribió, «Mi hijo murió con una sonrisa. Gracias por presentarle a su Salvador». A veces el peso de tantas almas duele. Me encierro a llorar, no por mí, sino por los que aún no han escuchado. Me pregunto cuántos más morirán sin saber la verdad. ¿Cuántos viven engañados y nadie les dice que hay una salida, una cruz, un camino? Una madrugada, mientras oraba, sentí como si 1000 voces gritaran desde el abismo. Era un clamor desesperado. No entendía si era una visión, un recuerdo o una advertencia. Solo sé que me dejó quebrado. Lloré hasta el amanecer y entendí. El infierno no descansa. ¿Cómo podría hacerlo yo? Cada alma que se pierde es una herida en el corazón de Dios. Y si su espíritu vive en mí, entonces también debe dolerme. No puedo ser indiferente. No puedo vivir cómodo sabiendo que otros arden eternamente. Romanos 10:14 me desafía. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? He aprendido que la guerra es diaria, que no hay días libres en el reino, pero también he visto que, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y esa gracia me cubre, me levanta, me impulsa. No merezco nada, pero lo recibo todo por su amor inmerecido. Hoy camino con autoridad, pero también con temblor, porque sé lo que vi, sé lo que fui, y sé lo que Él hizo por mí. No puedo callar, no voy a detenerme. El tiempo es corto, la mies es mucha, y los obreros aún son pocos. Cada latido de mi corazón es una cuenta regresiva. Cada segundo es una oportunidad menos para alguien. No puedo vivir como si esto fuera un juego. El infierno es real, el cielo también, y la eternidad se define en un instante. No he dormido mucho estos últimos días, no por cansancio físico, sino porque mi espíritu está en vela. Siento que algo grande se aproxima. Hay una urgencia en el aire, como si el cielo estuviera al borde de abrirse, o el infierno a punto de reclamar a los suyos con más fuerza. Ayer, mientras caminaba por una avenida, vi a un niño sentado solo en una esquina, descalzo, sucio, con la mirada perdida. Me senté junto a él sin decir palabra. Después de unos minutos, me miró y dijo, «Sé que Dios existe, porque lo veo en tus ojos». No pude evitar llorar. Era tan pequeño, pero su alma hablaba como un anciano. Le compartí una empanada y hablamos de Jesús. Me dijo que su madre lo abandonó y su padre estaba preso. Me pidió que orara por él, lo abracé, le impuse las manos y oré con toda mi fe. Sentí el cielo inclinarse sobre esa acera. Un niño que el mundo olvidó fue visitado por el amor eterno. Mateo 18:5 me atravesó. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. En ese momento, entendí que cada pequeño acto de amor puede abrir portales celestiales donde menos lo esperamos. Volví a casa con el corazón encendido. Pero al entrar, el ambiente era pesado. Silencio denso, aire cortado. Supe que algo espiritual había entrado conmigo. Me arrodillé en medio del cuarto y comencé a interceder. No había música, no había palabras sofisticadas, solo un clamor genuino. De repente, una ráfaga de viento atravesó la ventana cerrada. Las cortinas volaron. Una presencia maligna intentó oprimirme, pero antes de que pudiera siquiera tocarme, grité con voz temblorosa,
Jesucristo reina aquí. Y en un instante todo se disipó, como si una espada hubiera rasgado el aire. He aprendido que la autoridad no se grita, se vive. El enemigo no teme nuestras palabras si no estamos respaldados por una vida crucificada. Por eso cada día me rindo más, muero más, obedezco más. Hace poco fui invitado a un programa de televisión cristiana. Querían que contara mi experiencia del infierno. Entré al estudio y sentí que algo no estaba bien. Todo era muy pulido, muy mecánico. Las cámaras brillaban, pero no el espíritu. Me senté, hablé con sinceridad y al terminar me pidieron que evitara ciertas palabras muy fuertes. Me negué. No vine a suavizar el evangelio, vine a predicar lo que me salvó. No se trata de herir, sino de sacudir. Jesús no vino a maquillar la verdad, vino a enfrentarla. Juan el Bautista no vestía fino ni usaba frases bonitas. Gritaba en el desierto, ¡arrepentíos! A partir de esa entrevista, algunas puertas se cerraron, pero otras se abrieron. Puertas donde el fuego sí es bienvenido, donde la verdad no incomoda, sino que transforma. Prefiero una reunión con 5 hambrientos que un estadio lleno de espectadores fríos. He sido tentado a volver atrás. A veces el cansancio me susurra que pare, que nadie escucha, que mi esfuerzo es en vano. Pero entonces, recuerdo esa noche, en el infierno. Recuerdo los gritos, los rostros deformados, la ausencia absoluta de esperanza. Y entonces sigo. Hebreos 10:39 me sostiene. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No retrocederé, aunque me cueste todo, porque Él lo dio todo por mí primero. Recientemente, visité una iglesia rural, pequeña, con bancos de madera astillada y techo de chapa. No tenían sonido ni instrumentos, pero tenían lágrimas, clamor, hambre. Esa noche, la gloria de Dios descendió como una neblina. No había show, solo presencia. Una mujer con cáncer terminal fue sanada delante de todos. No por mis manos, sino por su fe. Ella solo gritó, «Yo creo», y cayó de rodillas. Al levantarse, dijo que el dolor se había ido. El pastor, con los ojos enrojecidos, me dijo, «Esto no pasaba aquí hace décadas». De camino a casa, lloré en silencio. Pensaba en cuántos lugares esperan una visita del cielo y cuántos predicadores hoy prefieren tarimas con brillo antes que altares con lágrimas. Yo no quiero luces, quiero cenizas, quiero fuego verdadero. Un adolescente me escribió al día siguiente. Me dijo que, después de oírme, quemó todo su material de ocultismo. Me mandó fotos de las cenizas. Dijo que sintió como si algo saliera de su cuerpo mientras destruía esos objetos. Le respondí, «Ahora estás limpio, pero no basta con vaciarte. Llénate del Espíritu». Es allí donde muchos caen. Se liberan, pero no se llenan. Se vacían del mundo, pero no se empapan del cielo. Jesús dijo en Mateo 12:43-45 que si una casa queda vacía, el espíritu inmundo volverá con otros peores. Por eso predico no solo salvación, sino llenura. La batalla más grande no está afuera, está dentro, en la mente, en el alma. Por eso cada día me desnudo ante Dios. Le entrego mis pensamientos, mis intenciones, mis emociones. No quiero convertirme en un fariseo moderno. Quiero seguir siendo barro en sus manos. El fin está cerca. No lo digo como amenaza, sino como verdad. Las señales están en el aire, la tierra gime, el pecado se multiplica, y mientras tanto, muchos aún duermen. Gente que fue llamada a encender fuego, hoy vive apagada, pero aún hay esperanza, aún hay un remanente, aún hay jóvenes con rodillas dobladas, mujeres que lloran en secreto por avivamiento, hombres que renunciaron a todo por predicar en la calle. Ese es el ejército que se levanta. Y a ellos me uno. Hoy desperté con un peso en el pecho, no físico, sino espiritual.
Sentí como si una carga invisible me envolviera, como si miles de almas me estuvieran gritando al mismo tiempo. Me arrodillé al borde de la cama y no pude orar. Solo gemí. El Espíritu intercedía por mí con gemidos, indecibles, como dice Romanos 8:26. No sabía por quién oraba, ni por qué lloraba, pero sentía el corazón de Dios latiendo dentro del mío, su dolor, su anhelo, su deseo ardiente de salvar a los perdidos. En ese momento, entendí que la intercesión no es una tarea, es un peso, un fuego que quema desde adentro y no te deja indiferente. Después de una hora de clamor, recibí un mensaje. Era de una mujer que había intentado quitarse la vida esa madrugada. Dijo que, justo antes de hacerlo, sintió una opresión que desapareció de golpe. Luego soñó con una figura vestida de blanco que le decía: «Aún no es tu hora». Me escribió porque vio mi testimonio en internet y necesitaba ayuda. La llamé, oramos juntos y entregó su vida a Cristo con un llanto que me hizo estremecer. Me di cuenta de que mi intercesión había sido por ella, que mientras yo gemía en mi cuarto, Dios rescataba a alguien al borde del abismo. ¡Qué gloriosa y temible responsabilidad! Ese día confirmé que no hay distancias para el Espíritu Santo, que Él usa a quienes están dispuestos, no a quienes están preparados, porque no se trata de habilidad, se trata de disponibilidad. Si te entregas completo, Él te usará hasta lo último. Fui invitado a una escuela secundaria para hablar con jóvenes. Me dieron 20 minutos. Subí con un solo versículo en mente, Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Hablé con el alma desnuda. Les dije que el mundo les ofrece placeres fugaces, pero el infierno les espera al final de ese camino. Un joven se me acercó después, en silencio. Solo me abrazó. Días después, me escribió: «Estaba vendiendo drogas dentro del colegio. Hoy entregué todo. No quiero vivir más así». Lo conecté con una iglesia. Ahora evangeliza en las calles donde antes repartía destrucción. Cada testimonio como ese es una chispa más en la hoguera que arde dentro de mí. Y aunque el enemigo ha intentado apagarla, solo ha logrado avivarla. Porque cuanto más me ataca, más me refugio en la cruz. Y cuanto más me escondo en ella, más me transforma. He aprendido que la obediencia duele, que no siempre se entiende, que a veces Dios te pide que dejes personas, lugares, sueños, pero también he visto que todo lo que sueltas por Él vuelve multiplicado con propósito eterno. Una noche, el Espíritu me dijo que debía pedir perdón a alguien que me había traicionado. Mi carne gritó que no, pero obedecí. Lo llamé, lloré, me humillé. Él también lloró. Se reconcilió con Dios esa misma noche. El orgullo habría destruido su alma, la obediencia la salvó. A veces el precio de un alma es tu ego, tu comodidad, tu tiempo. Pero si entiendes el valor de la eternidad, pagas gustoso, porque lo que aquí se siembra con lágrimas, allá se cosecha con gozo. Salmos 126:6 lo promete, y yo lo he vivido. Volví a soñar con fuego. Esta vez no era el infierno, era avivamiento. Calles enteras ardiendo en oración, personas siendo sanadas al pasar, jóvenes predicando sin miedo, familias restauradas al instante. Me desperté con una palabra clara: prepara el camino. Desde ese día, todo cambió. Comencé a convocar vigilias sin nombre, sin cartel, sin programa, solo presencia, solo hambre. Llegaban pocos, pero se iban llenos. Algunos caían de rodillas al entrar. Otros eran bautizados en el Espíritu sin que nadie los tocara. Un muchacho tartamudo comenzó a profetizar con claridad asombrosa. Una mujer estéril sintió calor en su vientre y meses después testificó que estaba embarazada. Un exbrujero fue liberado al pisar el umbral del lugar. Nadie se llevaba la gloria. Solo Cristo era exaltado. Las noticias comenzaron a correr. Algunos venían por curiosidad, otros por necesidad. Pero todos se encontraban con una presencia que no podían negar.
no era emoción, no era sugestión, era el Dios vivo descendiendo sobre su pueblo. Isaías 64:1 se cumplía ante mis ojos. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. No eran montes físicos, eran montes de incredulidad, de orgullo, de pecado. Todos se derretían ante su fuego. Ahora vivo con maleta lista, no por turismo, sino por misión. Donde Él diga, voy. Cuando Él hable, obedezco. No quiero planes humanos. Quiero el soplo del Espíritu guiando cada decisión. Aunque me cueste, aunque me duela, aunque no entienda. Porque entendí que mi vida no es mía. Ya fue comprada con sangre. No soy dueño de mi tiempo, ni de mi voz, ni de mi historia. Todo le pertenece, y si así lo quiere, la seguiré entregando hasta el último aliento. La persecución no tardó en llegar. Algunos líderes comenzaron a murmurar en secreto. Decían que yo era muy emocional, que exageraba, que inventaba cosas para llamar la atención. Me dolió, no por el rechazo, sino porque venía de personas que alguna vez me abrazaron y oraron conmigo. Pero entendí que si a Jesús lo acusaron, también lo harían conmigo. Me cuestionaron por predicar sobre el infierno. Me dijeron que debía enfocarme solo en el amor. Pero, ¿cómo hablar del amor de Dios sin advertir sobre la condenación? ¿Cómo callar lo que vi, lo que viví, lo que me marcó para siempre? Amar también es decir la verdad, aunque duela. Una noche, al salir de una reunión, encontré mi auto rayado con palabras ofensivas. Falso profeta, decía una de ellas. Por un momento, el enojo me invadió. Quise levantar la voz, defenderme, pero el Espíritu me susurró: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Me senté en la vereda y oré por quien lo hizo. Pedí que Dios lo alcanzara, que tuviera un encuentro real con Jesús, porque entendí que mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Y cuando uno entiende eso, deja de reaccionar en la carne y comienza a responder en el Espíritu. Al día siguiente, ese mismo hombre vino a buscarme. Me confesó que era él. Llorando, me pidió perdón. Me dijo que había sido dominado por la rabia y la envidia, pero que desde que hizo eso, no pudo dormir. Dios lo visitó en sueños, lo quebró y lo trajo de regreso. Ese testimonio corrió como fuego. Muchos que habían juzgado comenzaron a callar. Otros comenzaron a observar de lejos, y algunos se acercaron con preguntas sinceras. Comprendí que las heridas también predican si las entregas a Cristo. Una señora mayor, que nunca me había dirigido la palabra, se me acercó con una Biblia desgastada. Me dijo: por años oré para que Dios levantara a alguien con fuego real en esta ciudad. Pensé que moriría sin verlo, pero tú eres la respuesta a esa oración. Sus palabras me rompieron por dentro. Recordé entonces a Ana, la profetisa que aguardaba la redención de Israel. A veces creemos que nadie ve, que nadie espera, pero siempre hay un remanente orando en silencio, clamando por avivamiento, por transformación, por almas. Las invitaciones comenzaron a multiplicarse, pero no todas venían del cielo. Algunos buscaban espectáculo, otros manipulación. Tuve que aprender a discernir, a escuchar la voz del Padre entre las muchas voces humanas. Porque no todo lo que brilla es oro, y no todo altar es santo. Un día rechacé una invitación muy tentadora. Pago generoso, hotel 5 estrellas, exposición nacional. Pero algo dentro de mí gritaba: no vayas. Obedecí. Luego, supe que ese evento estaba lleno de corrupción espiritual. El Espíritu Santo me libró antes de caer. La obediencia te salva de trampas invisibles. Aunque no entiendas, aunque te duela decir que no, siempre vale la pena, porque el precio de una concesión puede ser el silencio del Espíritu, y yo no podría vivir sin su voz. Durante una campaña en un pueblo remoto, una tormenta eléctrica amenazó con cancelar todo. El cielo estaba negro, los rayos caían cerca, la gente comenzaba a irse,
Tomé el micrófono empapado por la lluvia y dije, si Dios me trajo aquí, Él se encargará del resto. La lluvia se detuvo, las nubes se abrieron, una brisa suave sopló sobre todos. Nadie se movió. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Prediqué sin notas, sin amplificación, solo con fuego. Esa noche, más de 100 personas se rindieron al Señor. Un joven endemoniado corrió hacia mí gritando. Se lanzó al suelo a mis pies. Comenzó a convulsionar. Los presentes retrocedieron. Yo me arrodillé, puse mi mano sobre su cabeza y declaré, Jesús te liberta ahora. El demonio gritó y salió. Él despertó llorando, libre, lleno de paz. Días después me escribió. Se había unido a una secta satánica por curiosidad. Sus padres lo habían dado por perdido. Hoy es uno de los más fervientes evangelistas del pueblo. Donde antes sembraba oscuridad, ahora siembra luz. Historias como esas me recuerdan que ningún caso es imposible. Ninguna vida está demasiado lejos para Dios. El mismo que me sacó del infierno invisible, lo sigue haciendo con miles cada día, a través de vasos rotos como yo. Una noche, mientras oraba, el Señor me mostró un mapa, no físico, sino espiritual, ciudades encendidas o otras apagadas. Entendí que debía ir donde nadie quiere ir, a lugares olvidados, a rincones donde el Evangelio se ha vuelto tradición vacía. Y así lo he hecho, sin redes de apoyo, sin promesas humanas, solo con fe y obediencia. Porque cuando caminas con el cielo en el corazón, no importa si el mundo te da la espalda. Dios siempre abre camino donde no lo hay. Cada día me despierto con un solo propósito, arrebatar almas del fuego. No por fama, no por reconocimiento, sino por gratitud. Porque Él me dio vida cuando yo merecía muerte, y ahora no puedo callar. Una madrugada, mientras oraba en el piso de mi habitación, sentí una visita. No era humana, no la vi con mis ojos, pero mi espíritu percibió su presencia. Una luz intensa llenó el ambiente, y una voz suave, pero firme, dijo, «Aún no has visto nada. Lo que viene es mayor». Comencé a temblar, no de miedo, sino de reverencia. Esa noche no dormí. Me quedé en silencio, contemplando la magnitud de lo que Dios estaba preparando. No entendía todo, pero algo dentro de mí sabía que una ola nueva se acercaba. No una emoción pasajera, sino una convulsión espiritual que cambiaría regiones enteras. Al día siguiente recibí una invitación a un país que nunca había considerado. Una zona conocida por la violencia, el narcotráfico y el abandono espiritual. Todo en lo natural decía, no vayas, pero mi espíritu gritaba, es el momento. Sin pensarlo mucho, acepté. Cuando llegué, el ambiente era tenso. Las miradas eran desconfiadas, los rostros endurecidos por años de dolor. Pero Dios ya había preparado el terreno. La primera noche, en una reunión improvisada, una mujer comenzó a gritar, ¡Estoy libre! ¡Estoy libre!, sin que nadie orara por ella. Esa manifestación despertó algo, como si las cadenas invisibles de ese lugar comenzaran a romperse una por una. Gente salió de sus casas, otros vinieron corriendo. No por curiosidad, sino por hambre, por necesidad, por salvación. Un hombre, jefe de una banda local, vino armado. Pensé que intentaría intimidarme, pero en vez de eso, se arrodilló y dijo, no puedo más, quiero cambiar. Lo abracé y oramos juntos. Al día siguiente, entregó su arma a la policía y comenzó a predicar con lágrimas. Isaías 42:7 resonaba en mi corazón para sacar de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Porque ese es el llamado, liberar a los cautivos, no con palabras humanas, sino con el poder del Espíritu Santo. Estuve allí 2 semanas. Cada día era un milagro. Enfermos sanaban, familias se reconciliaban, los niños jugaban sin miedo.
Las tinieblas retrocedían ante cada adoración, ante cada clamor, ante cada acto de fe. Era como si el reino descendiera literalmente. Volví, transformado, no por lo que hice, sino por lo que vi. Entendí que cuando uno obedece sin reservas, Dios actúa sin límites, y que no hay tierra demasiado dura para el arado del Espíritu. Poco después, comenzaron a llegarme mensajes de otros países, lugares cerrados al Evangelio, territorios donde ser cristiano es un delito. Me temblaban las manos al leerlos, pero sentí que el fuego que me consume no distingue fronteras. Empecé a entrenar a otros, no con técnicas humanas, sino con oración, con ayuno, con testimonio real. Les dije, no prediquen si no arden, no salgan si no han muerto, porque este camino no es para lucirse, sino para sacrificarse. Un joven se me acercó y dijo, quiero el fuego que tú tienes. Le respondí, ¿estás dispuesto a pasar por el horno donde fui quebrado? Se quedó en silencio. Luego, con lágrimas, me dijo, sí, no quiero una vida cómoda, quiero una vida con propósito. Y desde ese día no ha parado de evangelizar. La generación nueva necesita ejemplos, no discursos. Hambre real, no estrategias. Porque el mundo ofrece 1000 imitaciones, pero el Espíritu Santo es inconfundible. Cuando Él llega, todo cambia. No hay que explicarlo. Se siente, se vive, se cae de rodillas. Una madrugada fui despertado por una visión. Vi una ciudad bajo agua sucia. La gente nadaba sin saber que se estaba ahogando. Algunos me veían y extendían la mano, otros me insultaban, pero todos se hundían, lentamente. Desperté con el pecho ardiendo. Oré por esa ciudad durante semanas, hasta que un pastor local me llamó, sin saber nada de mi visión, y me invitó a predicar allí. Supe que era una cita divina. Fui sin dudar, y vi con mis propios ojos cómo el agua comenzaba a correr limpia en medio del barro espiritual. Una joven me contó que practicaba brujería desde los 12 años. Su madre la había iniciado, pero después de oír una prédica, rompió todos sus objetos y me dijo, quiero servir al Dios verdadero, el único que me hizo llorar de amor, no de miedo. Hoy sirve en un ministerio de intercesión. Cada testimonio es una joya en el cielo, no una medalla para mí, sino una ofrenda para Él. Porque todo lo que hago, lo hago porque no puedo olvidar el infierno del que fui rescatado. Porque si me callo, las piedras clamarían. Pero mientras tenga aliento, seguiré gritando. La iglesia de los últimos tiempos no puede ser tibia, no puede ser cómoda, tiene que ser ardiente, urgente, sin temor. Jesús viene pronto. Lo siento en cada oración, en cada noche sin dormir, en cada alma que tiembla ante su nombre. Y si aún me queda vida, si aún respiro, es porque alguien más necesita escuchar, porque alguien más está al borde del abismo. Y si mis palabras, mi historia, mi quebranto pueden ser un puente hacia la luz, entonces seguiré contando lo que vi en el infierno, hasta que el cielo lo tape todo. En una de esas noches, mientras predicaba a un grupo de jóvenes, una mujer se levantó de repente y comenzó a gritar. Su rostro estaba distorsionado, su cuerpo temblaba. Pensé que sería otro ataque demoníaco, pero al mirarla con más atención, vi algo diferente en sus ojos. Una lucha interna, un grito ahogado. Me acerqué y en voz baja le dije, «El Señor te está llamando». Al instante, su rostro se transformó y cayó de rodillas, llorando desconsolada. Ella me confesó después que había sido una de las principales líderes de una secta satánica. Durante años, había causado dolor, destrucción y muerte. Pero ese día, algo en su corazón cambió. Dios la visitó en ese momento exacto. Me miró, entre lágrimas, y me dijo, «Nunca pensé que vería este día». La abrazamos en oración, y su vida cambió para siempre. Lo más asombroso fue
que al otro día, un hombre completamente diferente apareció en esa misma sala. Ya no era la mujer que había sido. Ahora estaba llena de paz, con una mirada limpia, con un propósito renovado. Jesús la había transformado en un instante y vi por primera vez cómo el poder de Dios puede atravesar la oscuridad más densa. Al regresar a mi ciudad, el Señor comenzó a mostrarme una serie de sueños. En ellos, veía multitudes marchando hacia una gran tormenta. La gente caminaba ciega, sin saber que se acercaban al abismo. Pero en medio de esa oscuridad, una luz brillaba intensamente, llamando a todos hacia ella. Supe que esa luz era Cristo, y que esa tormenta era el juicio que está por venir. El Espíritu Santo me habló con claridad. Prepara al pueblo, prepara a las naciones. La hora está cerca. No podía quedarme de brazos cruzados. Comencé a organizar encuentros de oración en diversas iglesias, convocando a los creyentes a interceder por un avivamiento que despertara a los dormidos antes de que fuera demasiado tarde. Cada reunión, cada oración, era como un ladrido de alarma. A veces sentía que las fuerzas del mal se levantaban con más fuerza, tratando de silenciarnos. Pero cuanto más fuerte era el ataque, más ferviente se volvía nuestra oración. Sabíamos que no estábamos luchando contra carne y sangre, sino contra potestades y huestes de maldad en los lugares celestiales. En una de esas vigilias, un joven se acercó y me confesó que llevaba años siendo víctima de ataques espirituales. Me dijo que no entendía cómo orar ni cómo defenderse. Le respondí: lo primero que debes saber es que no luchas solo. Cristo ya peleó por ti. Y ahora tú eres más que vencedor en Él. Oramos juntos, y en ese mismo momento sentí una paz que invadió su vida. En esos días comencé a ver una tendencia preocupante. Muchos cristianos, aún dentro de las iglesias, vivían una vida mediocre, sin pasión por las almas, sin urgencia. Estaban atrapados en la rutina religiosa, sin entender que el tiempo se acaba, y mientras algunos dormían, otros morían sin Cristo. Esto me angustió profundamente. El llamado a despertar nunca fue tan urgente como ahora. Dios comenzó a hablarme acerca de la visión de la gran comida, aquella que narró Jesús en la parábola del banquete, Lucas 14. El Padre ha preparado un festín celestial, pero muchos son los llamados y pocos los escogidos. Me vi a mí mismo siendo un mensajero del banquete, y entendí que mi misión era ir a las calles y llevar a los marginados, a los rechazados, a los olvidados, para que pudieran estar listos cuando el Maestro llamara. Días después, en una reunión de jóvenes, un joven llamado Andrés se levantó y dijo con firmeza: yo quiero predicar, yo quiero ser la voz que grita en el desierto. Su declaración me sacudió, no porque fuera algo nuevo, sino porque era una llamada a despertar, a salir de la comodidad y vivir de acuerdo al llamado de Dios. Andrés comenzó a predicar en las calles. No le importaba la multitud ni la incomodidad. Sabía que había sido llamado para ser un instrumento en las manos de Dios, y en pocas semanas vi cómo cientos de jóvenes se unían a él, llevando el mensaje de Cristo a cada rincón de la ciudad. Este tipo de avivamiento no viene con títulos ni reconocimiento humano. Viene cuando los corazones se humillan, cuando la obediencia se convierte en la razón de existir. He visto a hombres y mujeres dejar sus trabajos, sus sueños, por una causa mucho mayor, el reino de Dios. Y mientras más se entregan, más el Señor los usa.